Acto jurídico, unidad 2. El programa nos sugiere o nos indica, porque siempre también es importante, ¿verdad? En el examen final, si es oral, que yo por lo menos estoy anticipando que va a ser así, y hasta cierto punto preferiría que sea oral. Eh, el primer punto son los caracteres, la autonomía de la voluntad, fundamentos y alcance de este concepto. En el PPT dice cualquier cosa, no dice nada de eso al principio. Entonces vamos a... Acá habla de hechos jurídicos humanos. Acá tenemos la definición del acto jurídico, pero quiero empezar con los caracteres, porque es lo primero que nos pide nuestro programa, ¿verdad? Y nosotros, y yo les daba el ejemplo también, ¿verdad? Pues yo, con el ejemplo creo que se logra entender un poco más la idea, ¿verdad? Siempre en todo aspecto. El acto jurídico, a diferencia del hecho jurídico, es un poco más específico. Tiene condimentos, tiene elementos a los cuales se le denomina caracteres, ¿verdad? Y esos caracteres son la capacidad, la voluntad, el objeto y la causa. Esos son los caracteres del acto jurídico, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la voluntad, decimos que el acto jurídico tiene que ser voluntario. No existe un acto jurídico involuntario. El acto jurídico es voluntario. Y la voluntad se manifiesta de manera expresa, de manera externa. Lo que uno piensa no es voluntad. La intención no es voluntad. Lo que uno hace, lo que uno expresa, sí es voluntad. ¿Cuáles eran las características de la voluntad? Discernimiento, intención y libertad. Voluntas retentas, voluntas non est, decía Ulpi, ¿verdad? O sea, la voluntad que tengo en la cabeza no es voluntad. Tengo que exteriorizar mi voluntad. Ese es el primer carácter o característica del hecho jurídico, del acto jurídico. Me corrijo, el acto jurídico. Luego pasamos a la capacidad. Y estoy mencionando los caracteres que vamos a empezar a desarrollar in extenso enseguida, pero los quiero mencionar porque es sumamente importante que sepamos esto. Si acá no nos trancamos, tenemos que salir nomás del aula, porque esto es esencial. Este es el 2 más 2 del romano, el acto jurídico. La tabla del 1 sería. La capacidad de los sujetos. Cuando nosotros hablamos de sujetos, nos referimos a las personas que tienen lugar en esa relación jurídica. El acto jurídico que dijimos o que decíamos que tiene que ser voluntario, tiene que ser llevado a cabo por personas, por sujetos capaces. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan derechos y que los derechos que tengan los puedan ejercer. A eso nos referimos cuando hablamos de capacidad. Cuando yo digo que tengan derechos, me estoy refiriendo a la capacidad de derecho. Y cuando digo que los puedan ejercer, me refiero a la capacidad de hecho, de hacer, de ejercer, la potestad que te fue conferida por el derecho. Uno no puede ejercer un derecho que no tiene. Antes necesita tener la capacidad de derecho para poder ejercer su capacidad de hecho. Yo no puedo comprar algo en Roma o vender algo en Roma sin el ius commercium. Era el derecho de comprar y vender. Y no tengo el ius commercium si no soy ciudadano romano. Entonces, por eso es importante el génesis de esto, la capacidad. ¿Cuáles eran los tres estatus que te dan la plena capacidad? Libertad, ciudadanía y familia. Si yo soy libre, si yo soy ciudadano y soy sui juris, tengo plena capacidad de hecho y de derecho. Por mí mismo, sui juris es por mí mismo. Por mi propia voluntad puedo ejecutar, llevar a cabo actos jurídicos.
A eso nos referimos cuando hablamos de capacidad. Ser lícito, súper importante. El acto jurídico siempre, invariablemente, en todo lugar, en todo momento en Roma, tiene que ser lícito. Si el objeto, porque ese es el tercer carácter, el objeto. Hablamos de la voluntad, hablamos de la capacidad, ahora vamos a hablar del objeto. El objeto del acto jurídico tiene que ser lícito. No puedo yo en Roma comprar, por decirle, opio, porque se te estaba prohibido por la norma. O no puedo comprar ciudadanos libres. No se me ocurre otro ejemplo más acertado, ¿verdad? Pero el objeto, o no puedo vender, no puedo efectuar la venta de un templo. ¿Qué decía el derecho romano? Estaba la res in commercium y la res extra commercio. La res extra comercio eran todas aquellas cosas que estaban por fuera del ámbito del negocio jurídico. ¿Se acuerdan? Las res omnium, la res publicae, la res religiosae. Yo no podía vender aire, no podía vender una plaza pública, no podía vender un templo, no podía efectuar una usucapión sobre un teatro, ¿verdad? Sobre las calles de la ciudad. Esas cosas, por así llamarlas, por así decirlas, no son objetos por los cuales yo pueda celebrar un acto jurídico. Yo no puedo celebrar un acto jurídico con Lili, en la cual ella me vende una trazada de la vía Apia en Roma. La vía Apia era una ruta central ahí en Roma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el objeto no es lícito, la ley no me lo permite. Y cuando la ley no me lo permite, estamos hablando de algo ilícito. Entonces, el objeto es el tercer carácter. Y el último, la causa. ¿Qué yo busco con el acto jurídico? Producir el efecto. Si yo me quiero casar, si yo quiero comprar, ¿qué es lo que estoy buscando? Adquirir un derecho de propiedad. Establecer una relación jurídica con mi esposa. Esa es la causa, lo que quiero producir, lo que me motiva a celebrar ese acto jurídico. Entonces, la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa son los caracteres esenciales del acto jurídico. Importante saber eso. Y ahora sí vamos a la definición que está acá en el PPT. Esto es en cuanto a nuestro Código Civil, perdón. En cuanto a nuestro anteproyecto del Código Civil de Gasperi. Dice, hechos u omisiones humanos voluntarios lícitos. Hasta hoy incorporamos el 90% del concepto romano de acto jurídico. Que teniendo por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. Y después vamos a ver más tarde, en esta unidad, la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico. Nuestra norma no la hace. Se parecen muchísimo. Pero el acto jurídico, ya les adelanto, ¿en qué se centra? En la relación jurídica. Al acto jurídico lo que le importa son las relaciones jurídicas, los vínculos jurídicos. Eso es lo que le importa al acto jurídico. Al negocio jurídico le importa más el objeto. Ambos son lo mismo, les adelanto, lo mismo es. Siendo muy fino nomás. No es lo mismo, y voy a poner el ejemplo antes de continuar, un matrimonio que ir a comprar un auto. Ambos son actos jurídicos. Comprar un auto es un acto jurídico. Casarse también es un acto jurídico. Ahora, en el acto jurídico de comprar un auto, yo necesito irme a Automotor para retirar el auto. Pero no es porque yo quiero la relación jurídica con Automotor. No, yo quiero el auto. El objeto es lo que yo quiero.
pero necesito la relación jurídica para tener el objeto. Entonces, lo importante del negocio jurídico es el objeto, lo que me motiva, el auto, el Hyundai. Ese es el negocio jurídico en su esencia más pura. El acto jurídico, por el contrario, por eso ponía el ejemplo del matrimonio, yo lo que busco es establecer una relación, un vínculo con ese otro sujeto. Cohabitación, débito conyugal, alimentos, fidelidad, etc. No me centro tanto en el objeto, me centro en el vínculo que se genera. Pero de vuelta, ambos son lo mismo. Es para hacer muy fino nomás en la diferencia. Produce por sí mismo consecuencias que pueden constituir en. También el acto jurídico produce efectos. Al igual que el hecho jurídico, el acto jurídico produce efectos, consecuencias, resultados. ¿Cuáles son esos? La creación, modificación, transferencia, conservación o extinción de derechos y obligaciones. Más o menos los mismos, por no decir los mismos, en los que, o los resultados en los que produce también el hecho jurídico. El acto jurídico también produce todos estos resultados. Me van a decir, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia está en que el acto jurídico siempre va a ser lícito. Es la primera y fundamental diferencia que tenemos que saber. La diferencia está en que el acto es voluntario. Voluntario barra lícito. Ahí está principalmente la diferencia entre el acto y el hecho jurídico. El acto jurídico, aparte, y por así, una representación mental que yo no tengo mucha imaginación, pero me sirvió esto, ¿verdad? Imagínense que el hecho jurídico es el universo y el acto jurídico es el planeta Tierra. El hecho jurídico es algo mucho más general, porque cuando hablamos de hechos jurídicos, hablamos de hechos jurídicos exteriores, naturales, humanos, voluntarios, involuntarios. Es un universo mucho más amplio que produce efectos jurídicos. Ese es el hecho jurídico más amplio. Dentro de ese universo está el acto jurídico más chiquitito. Necesita de capacidad, voluntad, objeto y causa. El acto es lícito, es voluntario. Es un poco, está dentro de ese universo de hechos jurídicos. ¿Verdad? Es una forma más específica que también produce efectos jurídicos. Ese es el acto jurídico. Dice nuestro Código Civil. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, esto es lo fundamental, lo voluntario, el componente de la voluntad y el componente de la licitud, que tengan por objeto inmediato crear, transferir, modificar, conservar o extinguir derechos. El mismo concepto que en el derecho romano. Nada no cambiamos. Los actos voluntarios previstos en este código son los que ejecutados con discernimiento, intención y libertad. ¿De qué estamos hablando acá? Discernimiento, intención y libertad es igual a voluntad. Determinan una adquisición, modificación o extinción de derechos. Ese es el acto jurídico. A ver un poquito en nuestro programa para avanzar acorde a eso. Entonces ya vimos los caracteres. Eso es lo que estuvimos viendo ahora. Ahora vamos a hablar, esto es lo que les expliqué al principio, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la autonomía de la voluntad. Porque yo que les mencioné, ¿qué es lo esencial en el acto jurídico? ¿Cuál es? Si el profesor pregunta, ¿cuál es lo que es la diferencia entre el acto y el hecho? Doctor, el acto jurídico es esencialmente voluntario y es esencialmente lícito. Es excluyente esto. El acto jurídico puede ser involuntario, puede ser ilícito, puede ser lícito, puede ser voluntario, el hecho jurídico. El acto sí o sí tiene que ser voluntario y tiene que ser lícito. Dice, es imposible regular todas las... Y ahora, hablando del componente de la voluntad, vamos a hablar de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es lo que es la autonomía? El poder que tiene nuestra voluntad.
siempre y cuando esté de acuerdo con el otro sujeto. ¿Cuál es el principio de esto? Que es imposible regular todas las situaciones que pueden plantearse en las relaciones humanas. Las relaciones humanas están en constante evolución, eh, se complejizan las relaciones humanas. La ley no puede actualizarse momento a momento, no funciona así. Ni en Roma, ni en Paraguay, ¿verdad? En la actualidad. Un ratito. Voy a acercarle ahí. Entonces, ¿qué hace el derecho? Inteligentemente. Le concede a la persona, a las personas, el poder de que de común acuerdo ellos regulen su relación jurídica. Ahí nacen los contratos. Cuando yo celebro un contrato de alquiler, cuando yo doy nacimiento a una sociedad, cualesquiera sea su denominación, cuando yo fundo una empresa, de fundar, no de fundir, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es, de común acuerdo con él o los sujetos, establecer un vínculo jurídico y en ese mismo acto, mediante un contrato, un documento, un acta, establezco las reglas de funcionamiento de esa relación jurídica. Eso no está escrito en la ley. Yo lo establezco de común acuerdo. Cuando yo voy a alquilar el salón a mi inquilina, bueno, ¿cuándo me vas a pagar? Del 1 al 5 de cada mes. ¿Cuánto me vas a pagar? 10 millones. ¿Con qué medio de pago me vas a pagar? ¿Qué va a pasar si no me pagas? ¿Me vas a dejar garantía? ¿Para qué uso va a ser el salón? De común acuerdo, regulo la relación jurídica, el vínculo que tengo con la persona con la que voy a celebrar el acto jurídico. A eso se refiere la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad está limitada por el orden público y las buenas costumbres. O sea, yo no puedo de común acuerdo contratarle a un sicario para que le mate a alguien, ¿verdad? Tiene un límite. ¿Cuál es el límite de eso? El orden público y las buenas costumbres. Cuando hablamos del orden público nos referimos a la norma, porque la norma es lo que regula el orden público. O siendo un poco más fino, ¿verdad? Cuando hablo de las buenas costumbres, hay cosas que no están bien vistas. Atentan contra las buenas costumbres, ¿verdad? No quiero mencionarlas porque el video lo voy a subir, no quiero que se me borre el video en YouTube. Entonces, nuestra voluntad tiene un límite. Siempre que la voluntad en concurrencia con el otro sujeto esté dentro de la ley, esa voluntad va a ser efectiva y va a tener el mismo peso que la norma. Va a tener rigor, alcance de derecho. Lo que yo estipule como un acuerdo con el otro o con los otros sujetos. En eso se centra, en eso se sienta la autonomía de la voluntad. Ese es su fundamento. Clasificación de los actos jurídicos, vamos a ver ahora. Perdón, ahora seguimos con esto. Ahora, ok, acá. Dice, el concepto moderno, no elaborado por el derecho romano. La Revolución Francesa, esto fue en 1789, proclamaba ideas liberales, poder del individuo ante el Estado feudal y sus privilegios. Claro, ¿qué es lo que pasaba antes? Como sabrán, después de la caída del imperio, ¿qué es lo que sobrevino? Los estados feudales, los feudos. Ya en las últimas del imperio romano, de Oriente, más que nada, o sea, en Bizancio, en Constantinopla, perdón, en Bizancio, sí. Ya empezaron a hacer los estados feudales, que eran lo que hoy conocemos una suerte de terratenientes muy poderosos, ¿verdad? Y ellos eran los grandes dueños de tierras y ellos ponían sus normas en sus tierras. Ese fue el poder que le sucedió a las grandes civilizaciones, ¿verdad? Los estados feudales. El dueño del feudo
El señor feudal era el que ponía sus reglas. Los demás, los de abajo, tenían que obedecer. No había libertad, no había voluntad. Entonces la Revolución Francesa viene un poco en contrapeso contra esa forma de regulación, a establecer una especie de igualdad en lo que ya a cualquier ser humano se le da el carácter de libre y el pleno carácter de poder ejercer su voluntad de común acuerdo con otras personas. Ya existe lo que se denomina iniciativa privada, porque el concepto de libertad individual queda establecido con el fundamento de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad y igualdad, creo que era los fundamentos de la Revolución Francesa, 1789. Lo acordado libremente por las personas en sus relaciones privadas tiene el mismo valor que si lo hubiese expresado la ley. O sea, se le da un carácter de ley a lo acordado entre los sujetos. Hasta hoy pasa eso, por lo que le mencioné el contrato de alquiler. Si no me paga el alquiler mi inquilina, yo puedo ejecutar una acción en contra de ella para cobrarle eventualmente, ¿verdad? Más tarde se requerirá la intervención del Estado para evitar excesos y abusos que den lugar a injusticia o inequidad. Como todo, el ser humano se excede. No puedes dejar solo al arbitrio de la voluntad del ser humano el ejercicio de un derecho. Tiene que tener límites. Entonces el Estado después va a regular esto, ¿verdad? ¿Cómo lo regula? A través de las leyes. En eso se basa, y repito, la autonomía de la voluntad. El acuerdo entre dos o más sujetos para establecer reglas en el marco de ese vínculo jurídico. Esto que acabo de mencionar es un concepto moderno. Acuérdense, 1789, Revolución Francesa. En el derecho romano dice: al principio prevalece la interpretación literal. Vamos a ver ahora esto, perdón, adelante. Vamos a ver, clasificación tenemos que ver ahora. Espérame, acá nuestro PPT hoy va ahí. ¿Dónde está la clasificación acá? Espérame que un ratito. Vamos a, tenemos que ver ahora. Acá tenemos que llegar, según nuestro programa. Clasificación de los actos jurídicos, según su estructura. Pueden ser unilaterales, bilaterales, plurilaterales, intervivos, mortis causas, simples y complejos. Cuando hablamos de actos jurídicos unilaterales, ¿qué es lo que va a definir si va a ser unilateral, bilateral o plurilateral? El componente de la voluntad. La voluntad va a ser el factor que va a determinar de cuántos sujetos involucrados estamos hablando. ¿Por qué? Porque la voluntad, como habíamos visto recién, es el elemento esencial que produce ¿qué cosa? El efecto jurídico. Entonces, basta la voluntad de una sola persona para que ese acto jurídico sea eficaz. Ahí hablamos de actos jurídicos unilaterales. Y cuando hablamos de actos jurídicos bilaterales, ya estamos hablando de dos acuerdos. No dos o más. Dos acuerdos. Bi es dos. Acá hay un ya pie, profesor. Por acuerdo de dos personas. Ya hay dos voluntades que tienen que comulgar, tienen que estar en común acuerdo. ¿Para qué? Para que se produzca el acto y consecuentemente su efecto jurídico. Compra, venta, locación. Y por último, los plurilaterales. Ya cuando hablamos de una pluralidad de voluntades. La constitución de una sociedad. Si yo voy a fundar o si yo voy a constituir una sociedad, necesito que tres o más personas de común acuerdo de voluntades, que era la voluntad, intención, discernimiento y libertad, actúen en concurrencia conmigo para producir el efecto jurídico que va a ser el nacimiento de ese vínculo jurídico al cual vamos a llamar sociedad y correspondientemente la adquisición de derechos sobre la misma, ¿verdad? Por parte de los socios.
Esta es una primera forma de clasificar al acto jurídico en cuanto a la cantidad de voluntades involucradas a la consecución del efecto unilateral, bilateral y plurilateral. ¿Me van siguiendo? Se me va, me van... Sí, por favor, interrúmpame que Súper bien. si es que no es claro. Después tenemos a los actos, siguiendo en la dinámica de la clasificación, a los actos intervivos, mortis causas, simples y complejos. Intervivo significa entre vivos. Yo estoy obstando acá, en cuando hablo de intervivo y mortis causa, a un acontecimiento, la producción del efecto jurídico. Porque la muerte es un acontecimiento. Recién este acto jurídico va a tener efecto o no va a tener efecto entre vivos o como consecuencia de la muerte de una persona. Cuando yo hablo de un acto jurídico intervivos, dice su eficacia no depende de la muerte de la persona. Claro, porque es un acto jurídico que celebro con personas vivas. Acá no tiene que morirse nadie para que se produzca el efecto jurídico. ¿Qué era el contrato? Un acuerdo de voluntad entre personas que están vivas. Yo no puedo celebrar un acto jurídico con un fiambre, ¿verdad? No puedo. Están muertos, lamentablemente. No puedo. No hay voluntades. Entonces los actos jurídicos intervivos son entre personas vivas. Mortis causa. Acá sí está el factor acontecimiento, entre paréntesis, fallecimiento. Porque produce el efecto después de que muere la persona. Ahí recién tiene efecto. O produce efecto. Yo puedo hacer un testamento. Escriba un testamento hológrafo, alógrafo, como quieras. Pero el testamento no tiene efecto inmediato. ¿Qué es lo que produce el efecto del testamento? Mi muerte. Porque esa es mi declaración de última voluntad. Que todo lo que tengo sea para X, X, X. Entonces, cuando hablamos de actos jurídicos mortis causa, hablamos de que el efecto está sujeto a la muerte del causante. Y cuando hablamos de actos jurídicos simples y complejos, simples, dice, se perfeccionan por la simple manifestación de voluntad. O sea, cuando la sola voluntad, el factor de voluntad, por eso y hago mucho hincapié sobre esto, la voluntad es, les diría yo, lo más esencial en el acto jurídico. Y lo segundo más esencial es la licicitud. Tiene que ser lícito. Otorgar testamento, aceptar herencia, legado, hacer una oferta. O sea, se perfecciona, queda sujeto, queda por realizado con la simple manifestación de la voluntad. No necesita otra cosa. Cuando acepto una herencia, mi voluntad de aceptarla ya produce el efecto jurídico. ¿Cuál es el efecto jurídico ahí? La adquisición del derecho sobre los bienes del causante, el que se murió. Al hacer una oferta voluntariamente, sea aceptada o no, esa oferta queda firme por mi simple voluntad de realizarla. Eso es, a eso se lo llama acto jurídico simple. Cuando solamente por sola manifestación de la voluntad se lo perfecciona al acto jurídico. Ahora, cuando hablamos de un acto jurídico complejo, y acá sí cabe exactamente el concepto de la usucapión, porque la usucapión es un acto jurídico, no es un hecho jurídico. Pero como ejemplo sirve. ¿Qué era la usucapión? ¿Alguien se acuerda qué era la usucapión? Acuérdense que. ¿No se acuerdan? Ay, sí, Vero, vos te tenés que acordar qué era la usucapión.
el proceso en el que una persona buscaba tener el título de la propiedad y era un proceso de 10 años, si estaba, podía ser en caso de, si no estaba también, pero con otras especificaciones, por así decirlo. Exacto. Es una forma derivada de adquisición de propiedad. Eso es la usucapión. Mediante la cual el poseedor llegaba a ser propietario. ¿Cuáles eran los tres grados de relación jurídica entre el sujeto y la cosa? Propiedad, posesión y tenencia. El poseedor que tenía corpus y animus, tenía la posesión del cuerpo y lo quería tener. Hablando de una vaca. Yo tengo la vaca y quiero tener la vaca. Trato a la vaca como si yo fuese el propietario. ¿Cómo llego a ser propietario de esa vaca? Hoy soy un solo poseedor. ¿Cómo tengo la categoría más alta de propietario? A través de una usucapión. ¿Qué es la usucapión? Posesión continua, ininterrumpida de esa vaca. Si yo tengo esa vaca por un año bajo la ley de las 12 tablas o por 5 bajo las leyes de Justiniano y nadie me la quita o nadie la reclama y yo la trato a esa vaca como si yo fuera el dueño de ella, mediante la acción de la usucapión, de la usucapio, me convierto en propietario de la vaca. Y si alguien me la quiere quitar después de que me convertí en propietario, ya puedo ejercer una reivindicación sobre esa vaca. Eso es la usucapión. Ahí radica lo complejo de la usucapión. Necesita de varios factores. Necesita primero que sea un poseedor, primero. Y que esa posesión que ejerza sobre la vaca sea continua. Porque la ley de las 12 tablas me decía que era un año para cosas muebles y 3 para inmuebles. Si mal no me acuerdo. Puedo estar equivocado, pero algo así era. En el tema de los años nomás, ¿verdad? Y en la ley, y Justiniano decía que eran, creo que eran 5 años para cosas muebles y 10 a 20 para cosas inmuebles, dependiendo si la posesión es entre presentes o entre ausentes. Entonces, acá lo que estamos analizando es la concurrencia de varios factores. Por eso es complejo. Para que se produzca qué cosa, qué es lo que yo quiero producir con la usucapión. Un efecto jurídico. ¿Cuál es el efecto? La adquisición del derecho de propiedad sobre esa vaca. Y el usucapión es ese resorte jurídico que me va a elevar a la categoría de propietario. Así funciona. Bueno, voy a avanzar. Voy a mirar mi programa. Según su estructura, ya está. Ahora, según su forma, formales y no formales, solemnes y no solemnes. Hay actos jurídicos. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de Roma. Hasta hoy eso es, ¿verdad? Todo tiene hoy una formalidad. Cuando yo me voy a comprar algo de la escribanía, cuando mediante un escribano, cuando voy a hacer el título de propiedad de algo, hay una formalidad, hay documentos que tengo que completar, hay requisitos los cuales debo aplicar, hay trámites que debo de ejecutar. A eso se le denomina formalidad en el derecho actual. En Roma también era así. Habían solemnidades que perfeccionaban al acto y daban o producían su efecto. Pero también había actos jurídicos que no necesitaban de una formalidad. ¿Cuál es el contexto histórico para entender? Pues a veces el profesor no explica eso, ¿verdad? ¿Y por qué lo que es lo formal y formal? ¿Saben lo que pasaba? Le voy a explicar. Porque me tomé la molestia de leer. En Roma, no es que en Roma solamente había romanos, no. En Roma había más extranjeros que romanos en realidad. Imagínense que Roma era una suerte de Nueva York. ¿Qué es lo que pasa en Nueva York? Está lleno de latinos, lleno de europeos, asiáticos, indios, erea. No son americanos. Muchos de ellos son indocumentados. Eso mismo pasaba en Roma. Venía la gente de las otras
ciudades aledañas a Roma, porque Roma era comercio, plata, era una metrópolis. Como la gente que venía de afuera, lo que se le llamaba peregrino, no tenían poder de derecho estos tipos. Entonces no tenían la capacidad para celebrar un acto formal dentro de Roma. Ahí empiezan a nacer los actos no formales. Y en Roma pues se pagaba impuestos por todo, así como hoy, ¿verdad? Ahí nace la figura de los impuestos. En realidad nace en Egipto, pero bueno, no importa. Al ejemplo cabe. Entonces, si yo celebraba un acto jurídico, eventualmente siendo extranjero, y como Roma necesitaba mover la economía, pues ¿cuál es el motor de toda civilización? La economía. Hace 3000 años y hoy el motor de toda civilización es la economía. Si la economía se funde, caput y civilización. Cuando no hay plata, hay problemas. Por decirlo de una manera simple. Basta mirar la historia para saber eso. Entonces, Roma, ¿qué necesitaba? Que se comercie, que se intercambie, compra, venta, que se liberen esclavos, que necesitaba movimiento. Pero como esta gente era extranjera, no le podías dar la categoría de ciudadano, por lo tanto no podían ejercer formalidades. Ahí nacen los actos no formales. Se perfeccionan de la forma libre a criterio de las partes. Si un romano quería venderle a un extranjero su vaca, no podía hacerlo a través de una emancipatio, una iniurescensio, porque el tipo no tenía ius commercium, no era pues ciudadano. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué solución encontró la norma? La traditio. La traditio es un acto jurídico no formal por la cual se produce la cesión de derechos de un bien mueble o inmueble. La traditio, ¿qué es lo que es? La voluntad del comprador de comprar y la voluntad del vendedor de vender. Esa concurrencia de voluntades perfecciona el acto. Hay voluntad, hay capacidad, eventualmente la ley da una suerte de flexibilidad en este momento. Hay objeto y hay causa. Entonces estamos ante un acto jurídico no formal, porque no se perfecciona de por medio o como consecuencia del cumplimiento de un rito o de una formalidad. Ahora, muy por el contrario, Roma nace con actos formales. Tienen una forma especial determinada. Y otra vez, cuando hablamos de actos formales, se dividen en ad solemnitatem y ad probationem. Los actos jurídicos solemnes son los que necesitan justamente de esa formalidad. El derecho civil en el derecho civil en Roma daba unas reglas bastante específicas de cómo tenían que celebrarse los actos jurídicos solemnes. Porque la formalidad era lo que le daba la entidad a ese acto jurídico. Hoy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver. ¿Cómo vos considerás que tu hijo está bautizado hoy? Porque te fuiste a la iglesia con tu hijo, se fue el papá, la mamá, los familiares, los padrinos frente al país. El país celebró una misa. Al terminar la misa, ¿qué hizo? Le llevaron frente al... No me acuerdo cómo se llamaba este atrio donde se le bautizaba al bebé, no importa. Dice unas palabras, le echa el agua, le hace la señal de la cruz frente a los padrinos y ahí se perfecciona la figura del bautismo. Uso un ejemplo muy malo, pero es con el fin de que se entienda que hoy también existe la formalidad. Entonces ahí los padres dicen, ok, mi hijo ya está bautizado. Se cumplió con la formalidad del bautismo. En Roma pasaba lo mismo. Si yo quería comprar algo a través de una forma solemne, específicamente a través de una emancipatio, tenía que concurrir con el comprador y vendedor ante un libri pen 5 testigos, una balanza, una pieza de cobre, tocar la pieza de cobre por la balanza, pronunciar unas ciertas palabras, ahí recién se perfecciona este modo solemne.
y ahí recién se produce el efecto jurídico. Esos son los actos jurídicos formales ad solemnitatem, que es la solemnidad por sí misma cumplida la que produce el efecto jurídico. También hay otros ejemplos, la in iure cessio es lo mismo. La in iure cessio es una forma de transmisión de derecho de propiedad también. Solamente que no se hace ante un libre, se hace ante un magistrado. Es una reivindicación simulada, pero no importa la figura. Lo que hay que entender es que el acto jurídico formal solemne es el que requiere de la estricta formalidad para que produzca el efecto jurídico. Ahí es eficaz, ahí se perfecciona. El acto jurídico ad probationem dice también que la formalidad lo que hace es probar la existencia del acto. ¿Qué era el mutuo? ¿Se acuerdan del mutuo? La locación. El mutuo era una especie de préstamo sin intereses. El mutuo se podía llevar a cabo a través de una solemnidad. Pero lo que hacía la formalidad, perdón, a través de una formalidad, lo que hacía la formalidad era demostrar la existencia de ese acto. No darle validez. Demostraba la existencia. ¿No? ¿Cómo yo probaba que yo le presté 50 bolsas de trigo a, ¿quién está en mí? A Joana? Y se hizo a través de una estipulación, por dar un ejemplo. Entonces, la solemnidad en este caso es lo que prueba la existencia del acto, no lo perfecciona. La locación lo mismo. ¿Por qué? Porque estos son contratos consensuales. Formales, pero consensuales. Entonces, ahí tenemos a la primera forma de clasificación de los actos jurídicos en cuanto a su formalidad. Formales, no formales. Los formales pueden ser ab solemnitatem, cuando se perfecciona el acto a través de la formalidad, y ad probationem, cuando la formalidad lo que prueba es la existencia del acto jurídico. Vamos a mirar por el programa, a ver dónde estamos. Segunda estructura. Formales y no formales. Solemnes y no solemnes. Causados y abstractos. Acá estamos. Ahora vamos a ver los actos jurídicos causales y los actos jurídicos abstractos. Nosotros decíamos, cuando iniciábamos esta unidad, ¿cuál es uno de los elementos esenciales del acto jurídico? La causa. ¿Se acuerdan? Capacidad, voluntad, objeto y causa. La causa es un elemento esencial. La causa aparece en los actos jurídicos causales. La causa aparece ineludiblemente. Si yo quiero comprar un auto mediante una emancipación o una simple traditio, ¿cuál es la causa de ese acto jurídico? Producir la adquisición de propiedad de ese vehículo. Esa es la causa. Si yo quiero comprar un esclavo, si yo quiero comprar ganado o un fundo, la causa es la adquisición, es la producción del efecto jurídico. Y en los actos jurídicos causales, la causa está expresa, aparece en la realización del acto, está unida a la existencia. Yo me acerco al romano, al ciudadano romano, y expreso mi voluntad de comprarle su fundo por 100.000 sestercios. Y eso se estipula en la formalidad, en la emancipación, si quieren poner de ejemplo. Existe la causa. Por eso es causal. En lo abstracto, sin embargo, la causa no está explicitada. Lo que importa es
la solemnidad. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Se van a acordar de la condictio sine causa, que son acciones que se ejecutaban ante actos jurídicos vacíos, no había causa. Yo le pagué a alguien algo por error. No había una causa por la cual yo tenía o le cedí un derecho de propiedad a alguien por error. No había una causa, fue un error. Entonces yo puedo alegar a través de una condictio sine causa de que ese acto jurídico es anulable. No nulo, anulable. O nulo también si querés. Porque no había causa, en realidad es nulo, me corrijo, es nulo. Porque no hay causa. El pago que yo le hice a esa persona fue por un error. Lo hice sin causa. ¿Y qué dijimos? ¿Qué decíamos? La causa es un elemento esencial. En cambio, en los actos jurídicos abstractos, esto es en el derecho romano antiguo. Porque acuérdense, el derecho romano transitó varias épocas. El derecho antiguo, clásico, posclásico, o justinianeo, como quieran llamarlo. Y el derecho se fue perfeccionando, fue mutando. La misma figura cambió muchas veces o se perfeccionó en el tiempo. En la antigüedad, los actos jurídicos abstractos, o a los actos jurídicos abstractos solamente le importaba la solemnidad. Roma, no sé por qué quiero decir norma, Roma era muy formal y eso lo heredaron de los griegos. Hoy tenemos ejemplos como eso, ¿verdad? El pagaré, el cheque. Entonces, en este caso, en el derecho actual, ¿qué es lo formal? El cheque y el pagaré. Eso es lo que produce el efecto jurídico. Si a mí me dan un cheque a mi nombre o nominado, que yo tengo un derecho de cobro de una suma X de dinero. Esa es la formalidad que se necesita para producir el efecto jurídico hoy. Ningún juez puede venir a decirme, no, no puedes cobrar ese cheque, porque el cheque está a mi nombre, dice Manuel Suazo. Y cumplió con la formalidad. Tiene la firma del cuentahabiente, tiene el número del cheque, tiene el monto, tiene la letra, tiene el número del banco, el sellito, todo. Tiene todo. Esa es la formalidad. Por lo tanto, se produce el efecto. Voy a cobrar la plata en el banco. Lo mismo pasaba en Roma. Se celebró la estipulatio, la exponsio, que eran promesas. Se produce el efecto jurídico. No importa la causa, se produce. Cumplía la formalidad, se produce el efecto. Bueno, seguimos. Y acá nos da un ejemplo mucho más claro que yo mencioné. En los actos jurídicos causales, si la causa es ilícita, arrastrará a la nulidad. Ay, por eso me corregí hace rato. ¿Qué es la nulidad? Ese acto jurídico nunca existió. Porque acuérdense que está la figura de nulidad y anulabilidad. Son dos cosas muy distintas. La nulidad es el acto ex nunc. Nunca existió eso. La anulabilidad es un acto que produce efecto hasta tanto se lo impugne. Eventualmente, ¿verdad? Pero cuando no hay causa, cuando no existe uno de los elementos de ese acto jurídico es nulo. Nunca existió. Se considera que nunca existió. En los actos jurídicos abstractos producirán todos sus efectos sin importar la ilicitud de la causa. Con la evolución del derecho romano, el pretor otorgará defensas procesales para evitar injusticia. Y acá vamos a ver esas condiciones, las acciones, condictio indiviti, condictio sine causa y demás, ¿verdad? Señor, señora. Sí, Suazo, ¿podría darme un ejemplo de nulidad y anulidad, por Ah, favor? sí, claro que sí. Pregunto yo, ¿un esclavo puede comprar o vender cosas?
No puede, no tiene capacidad. Un esclavo se puede casar. ¿Alguien se acuerda de eso? Un esclavo se puede casar. Teresa, el esclavo Creo que no. no se puede casar. Exacto. ¿Por qué no se puede casar el esclavo? Porque no tiene derechos. No, Era considerado una cosa. exacto. El matrimonio entre esclavos se denominaba contubernium. Teresa, te escuchamos. Sí se podía casar, después de un tiempo se podían casar esclavo con esclavo, pero siempre seguían siendo esclavos. Sí, Había pero una figura que se llamaba, que no me recuerdo ahora cómo contu, se llamaba, la con, que era el casamiento de esclavos. contubernio se llamaba. El matrimonio entre Entonces, esclavos se llamaba contubernio, pero no produce efectos jurídicos. Se podían casar, pero ese casamiento no, o sea, esa unión no produce efectos jurídicos. ¿Cuál es el efecto jurídico en un matrimonio en Roma? Que los hijos sean legítimos, ejercer patria potestad. Esa era, esa era la causa por la cual se casaban en Roma. Si vos no te casabas, no podías ejercer patria potestad. Si vos no te casabas y nacía hijo, ese hijo era ilegítimo. De ahí viene, y así metiendo un poco la cuchara donde no me importa. De ahí viene la figura de que el hijo extramarital está prohibido por la religión. Esta es una cuestión post-constantiniana. Esto se canonizó en el concilio de Nicea. Vos no podías tener hijos antes de casarte. Primero te casabas y después tenías hijos. El fundamento jurídico es para poder ejercer patria potestad. Por eso está penado o está mal visto tener hijos antes de casarte. Una cuestión meramente religiosa. ¿Verdad? Hasta hoy. ¿Verdad? Entonces, a lo que iba, porque me salí de la idea. Cuando uno de los sujetos, respondiéndote yo, cuando uno de los sujetos no tiene capacidad, o cuando los dos no tienen capacidad, porque son esclavos, y se casan, pregunto yo, un acto jurídico que no tiene un elemento esencial, ¿produce efecto? No. No, es nulo. Ahí hablamos de nulidad. Es nulo. Como no cumple con los requisitos esenciales, con los caracteres esenciales, ese acto nunca existió. Es nulo, por más que lo haya celebrado. Nulo conlleva a que nunca produjo ni va a producir efecto, porque nunca existió. Ahora bien, eso es cuando no hay causa, o cuando no hay capacidad, o cuando no hay objeto, o el objeto es ilícito, o cuando no hay voluntad. ¿Se acuerdan de los vicios de la voluntad? Error, dolo, violencia. Ahí se considera de que el acto puede ser eventualmente nulo cuando no existe uno de los elementos, o puede ser anulable cuando uno de los elementos está viciado. ¿Existe el elemento? Sí, pero está viciado. Pero eso vamos a ver después. Cuando hablamos de los actos jurídicos causales, abstractos, producen todos sus efectos, sin importar la ilicitud de la causa. ¿Por qué? Porque en los actos jurídicos abstractos, ¿qué es lo que importa? La formalidad. Por eso yo me remontaba al derecho romano antiguo, arcaico. En la Roma antigua se celebraba una estipulatio. No importa si la causa o el objeto era ilícito. Se cumplió con la formalidad, se produce el efecto. Entonces, ¿qué hizo el pretor en la época republicana? La pucha. Acá hay actos jurídicos con objetos ilícitos o con causas ilícitas, mejor dicho. Me corrijo, con causas ilícitas. Entonces, vamos a darle medios de defensa a estas personas que están perjudicadas para que se pueda
anular este acto jurídico. Porque si no va a seguir produciendo efectos, pues. Y ahí entra la figura de los actos jurídicos anulables. Producen efecto hasta que se produce su impugnación. Eran defensas que se le daba a los afectados. No es lo mismo que vos celebres conmigo una estipulación por propia voluntad a que celebre una estipulación con un arma en la cabeza. Ahí está la diferencia. La voluntad de uno de los sujetos, como consecuencia del arma en la cabeza, está viciada. Como hay un vicio en uno de los elementos del acto, eso puede conllevar a la anulabilidad de ese acto. Va a producir efecto hasta tanto se lo impugne. ¿Y quién le impugna? La parte afectada. Ella es la que tiene que probar. Así funciona. ¿Me seguiste, Joa? Sí, súper bien, muchísimas gracias. Bueno. Clasificación de los actos jurídicos según su contenido patrimonial. Esta es otra forma bajo los cuales podemos nosotros, en línea con el programa, estamos siguiendo el programa, clasificar los actos jurídicos. Onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, de administración, disposición y conservación. Acuérdense que los actos jurídicos en su naturaleza, en sus fundamentos, son amplísimos. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? ¿Por qué entraba el factor de la autonomía de la voluntad? Son innumerables la cantidad de actos jurídicos que nosotros podemos celebrar en concurrencia y en acuerdo con otra u otras partes. Por lo tanto, la ley le da, que decíamos, carácter de ley a nuestra voluntad, a lo que acordemos en voluntad con la otra persona o con las otras personas. Entonces, en línea con eso, es que hay distintas formas de clasificar a los actos jurídicos de acuerdo al orden en el cual lo hayamos efectuado. En este caso es en cuanto a su contenido patrimonial. Cuando hablamos de actos jurídicos onerosos, acá entra la figura del beneficio mutuo. Acá es cuando hablamos de el concepto de prestación y contraprestación. Cuando yo me voy a retirar un teléfono de Claro o de Alemania Cell, yo quiero el teléfono. Quiero celebrar un acto jurídico con Alemania Cell. Y ese acto jurídico va a ser oneroso. ¿Por qué? Porque la prestación que me va a dar Alemania Cell es el celular, el iPhone. Y la contraprestación va a ser el dinero que yo le tengo que pagar a Alemania Cell. O si querés ponerlo al revés también, igual es válido. A efecto de entender. La prestación es lo que yo recibo, el beneficio que recibo. Y la contraprestación es el beneficio que yo otorgo a la otra parte. Alemania se recibe la plata, que es el beneficio, y yo recibo el beneficio del celular. A eso se le denomina acto jurídico oneroso. Cuando las dos partes realizan desembolsos recíprocos. Alemania Cell me da un celular y yo le doy la plata. Ahí hablamos de una contraprestación. Porque para que exista una contraprestación, tiene que existir una prestación. En los actos jurídicos onerosos. En los gratuitos, sin embargo, no hay un beneficio para ambas partes. La parte beneficiada es una de ellas nada más. Se concreta sin afectar el patrimonio de una persona. No implica una contraprestación. Donación. Cuando yo le dono 5 millones de guaraníes a Teletón, yo no me beneficio en nada. Yo no gano nada en realidad. Mi conciencia capaz que está en paz. Porque ayudé, ¿verdad? Pero no recibo un beneficio real. Teletón sí. Recibe 5 millones. Entonces, Teletón recibe la prestación, pero Teletón no está obligado a dar ninguna contraprestación. Ahí estamos hablando de un acto jurídico gratuito. Esa es la diferencia.
Cuando ambas partes se benefician del acto, ese es un acto jurídico oneroso. Cuando en el acto solamente se beneficia una de las partes, estamos ante un acto jurídico gratuito. Ahora, cuando hablamos de un acto jurídico conmutativo y aleatorio, en un acto, y esto es lo más común, el acto jurídico conmutativo es el acto por excelencia, ¿verdad? Cuando yo compro una casa, cuando me caso, cuando celebro cualquier tipo de acto jurídico, un alquiler, una locación, ya en el acto establezco cuáles son las obligaciones de las partes. Cuando ustedes firman un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, cada una de las partes, tanto empleado como empleador, locador, locatario, fijan ya las condiciones previas bajo las cuales se va a celebrar ese acto jurídico. Es así, la mayoría son así. El empleador se obliga a tal cosa, el empleado se obliga a tal cosa. Ya desde el vamos nace, expresa y claramente cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. En cambio, en los actos jurídicos aleatorios, la obligación de una de las partes está supeditada a un acontecimiento desconocido e imprevisible. Cuando yo me voy y contrato un seguro, o cuando me voy al casino de Asunción, o cuando compro un minguito, ¿qué pasa? Yo le pago a la señora Canillita, ¿verdad? El 10.000, me da el minguito. Si yo no cumplí, si yo no marqué las no sé cuántas bolillas, 15 bolillas que canta el bingo los domingos a la noche, creo que sigue siendo domingo a la noche, la empresa de juego de azar no tiene ninguna obligación para conmigo. El acontecimiento desconocido e imprevisible se va a dar cuando los 15 números que cante en la tele sean los 15 números que tengo yo en mi boleta. Ahí recién yo me puedo reclamar a Talismán, dame ese 5.000 millones que estaban en tu pozo. Ese es el contrato o ese es el acto jurídico aleatorio. Cuando me voy al casino de Asunción y juego blackjack, o juego la maquinita esta del slot, si nos salen las tres frutitas alineadas, el casino no tiene obligación de pagarme nada. Ahora, si sale ahí las tres bananitas alineadas, tiene que salir la plata para mí. Ese es el evento desconocido e imprevisible. Entonces, cuando estamos ante actos jurídicos que dependen de un acontecimiento desconocido e imprevisible, estamos ante un acto jurídico aleatorio. Y cuando hablamos, eso ahí cerramos cuenta. Ahora vamos a hablar de los actos jurídicos de administración, de disposición y de conservación. Es otra forma, otra vez, de clasificarle a los actos jurídicos según cuál sea la finalidad patrimonial, porque eso que estábamos viendo, según su contenido patrimonial, oneroso, gratuito, conmutativo, aleatorio y ahora de administración, de disposición y de conservación. ¿Cuál es la finalidad patrimonial de este acto jurídico? Cuando hablamos de actos jurídicos de administración, la finalidad del acto en cuanto a su contenido patrimonial es de darle rentabilidad, de hacer producir frutos y productos de acuerdo a su naturaleza, dice.
Si yo tengo vacas, quiero que las vacas me den leche, me den novillos, me den carne, me den, ¿verdad? Un beneficio, una rentabilidad. Si yo tengo granos, oleaginosa, yo quiero soja, yo tengo que, el acto jurídico de administración es aquel que busca producir frutos, rentabilidad. Si yo tengo dinero y presto, ¿por qué lo presto? Para ganar intereses. Cuando en el acto jurídico se produce una figura de rentabilidad, de ganancia respecto a un patrimonio, estamos hablando de un acto jurídico de administración. Ahora, cuando hablamos de acto jurídico de disposición, no busco precisamente la ganancia o la rentabilidad de ese patrimonio, sino lo que busco es, dice, alteran o modifican sustancialmente el capital o lo comprometen por un largo plazo. Más bien me voy no por el lado de la rentabilidad, sino me voy por el lado del comprometer ese patrimonio a unas condiciones durante un largo tiempo. Por eso son las figuras de la hipoteca o de los inmuebles, dice, ¿verdad? Son actos jurídicos muy específicos. Se van a acordar ustedes de la enfiteusis, de la superficie, de la prenda, la hipoteca. Se van a acordar del, ¿cómo se llama el otro? Me olvidé, ¿verdad? Que eran actos jurídicos por los cuales se disponían en uso un fondo, la construcción dentro de un fondo o el acceso a un crédito dejando en garantía un bien inmueble o mueble por un tiempo prolongado o por un espacio de tiempo prolongado. Esos son los actos jurídicos de disposición. Cuando se compromete o cuando se altera el capital a largo plazo. El largo plazo es lo que va a darle el carácter de disposición al acto jurídico. La rentabilidad, la producción de frutos es lo que le da su carácter al acto jurídico de administración. Le estoy dando lo esencial de cada uno de los conceptos. En cambio, cuando hablamos de los actos jurídicos de conservación, ¿cuál es la finalidad patrimonial? Mantener nomás el valor. Reparar un edificio a punto de derrumbarse, interrumpir una prescripción. El acto jurídico de conservación no le interesa producir frutos, no le interesa comprometer el patrimonio a largo plazo, lo que le importa es mantener un valor patrimonial que está en riesgo de perderse. Ese es un acto jurídico de conservación. La palabra lo sugiere bastante, ¿verdad? ¿Me siguen hasta acá? ¿O me escuchan? Dios mío, si no me escuchan me muero. ¿Se me escucha Tere Wildo? ¿Me escuchan, pa? Sí, se te escucha bien. Bueno, Perfecto. me de Luz Bolívar. Bueno, aquí acá tenemos un resumen de lo que acabo de mencionar. Acto de disposición, puede haber variación patrimonial que disminuya el capital. Acto de administración, se busca mantener y acrecentar el capital. Y de conservación, simplemente mantiene el capital. Acá sí que tener el resumen del resumen, ¿verdad? Si querés decirlo así, va a estar genial, ¿verdad? Para no complicarse la vida. Vamos a nuestro programa. ¿Dónde estamos? Intervivo, formales, no formales, abstracto, oneroso, gratuito, aleatorio, conmutativo, disposición, administración, conservación. Distinción entre acto y negocio jurídico. ¿Se acuerdan que al principio les dije que hay una
muy fina diferencia. ¿Cómo yo distingo un acto de un negocio jurídico? Porque es una pregunta interesante. Dice, la jurisprudencia romana no elaboró doctrina general del negocio jurídico. Sus textos solo daban soluciones prácticas y principios de aplicación. La doctrina surge con los pandectistas. ¿Quién eran los pandectistas? Eran jurisconsultos alemanes. Es una elaboración posterior a los juristas romanos, basada en conceptos implícitos en contenido de sus obras. Dice, el acto y el negocio jurídico. Ciertos actos tienen una finalidad práctica, no buscan crear relaciones jurídicas. ¿Qué es lo que yo les decía? Si bien pueden producir efectos, no existe intención de establecer relaciones jurídicas con otras personas. Ejemplo, caza de animal salvaje, cultivo en un campo. Cuando yo me voy a comprar un auto de automotor, yo no quiero la relación, yo no busco la relación jurídica con el automotor, yo lo que quiero es el Hyundai. A eso se le denomina negocio jurídico. Cuando lo que se busca es el objeto, no propiamente la relación jurídica. Es cierto, necesito la relación jurídica porque automotor es el que tiene el Hyundai. Pero lo que busco yo es el objeto de ese acto jurídico. El Hyundai es lo que yo quiero. En cambio, en un acto jurídico lo que yo busco es la relación jurídica. Cuando me voy a casar. Eso es lo que quiero. No me interesa la dote y no, yo quiero casarme con la persona. El vínculo es lo que importa. Esa es una distinción que se puede hacer entre acto y negocio jurídico. Por eso hablamos de un acto jurídico en sentido amplio. Todo hecho voluntario, lícito, susceptible de producir efectos jurídicos. Cambio de domicilio es un acto jurídico. Cultivo de un campo también. Pero acá yo no busco eventualmente, cuando hablamos del cultivo en un campo ajeno, ¿verdad?, la relación jurídica con el dueño del fondo. Yo busco la producción. Caza un animal salvaje. ¿Qué es lo que yo quiero? El animal es lo que yo quiero. Entonces, esa es la distinción entre acto y negocio jurídico. No son distintos. Cuando hablo de distinción, a lo que me refiero es que la finalidad del negocio es el objeto y la finalidad del acto es el vínculo, la relación jurídica. A eso es a lo que me refiero. Dice el negocio jurídico. Pero existen otros actos voluntarios lícitos que tienen especialmente por objeto inmediato, por ejemplo, compra-venta, arrendamiento mutuo. A estos actos la doctrina lo denomina negocio jurídico. Cuando yo hablo de la compra-venta, ¿qué es lo que busco? Las cosas. Necesito de la relación. Necesito establecer la relación. Pero lo que busco es la cosa. A eso se le denomina negocio jurídico. La expresión negocio jurídico es extraña en la legislación paraguaya. O sea, no está. Pero el concepto de acto jurídico de nuestro Código Civil concuerda con la doctrina del negocio. Porque realmente en esencia son lo mismo. Son actos jurídicos, voluntarios, lícitos, que tienen por objeto crear, transferir, modificar, conservar y extinguir derechos. Aplica exactamente el mismo concepto para ambos. Ambos necesitan de los mismos caracteres. Solamente que si uno quiere ser muy fino, va a encontrar esa distinción entre un acto y un negocio jurídico. Con eso, si no hay dudas, consultas, terminamos la unidad